Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. Seguiremos con el capítulo número 22 que lleva por título La supremacía del papado en su cuarta parte. De hecho, la medida de la libertad civil y la paz siempre dependen de la libertad religiosa. Teodorico y su gente fueron arrianos. Sin embargo, al final de un gobierno de 50 años en Italia, los ostrogodos podían desafiar con seguridad a sus enemigos a presentar un único caso auténtico en el que alguna vez hubieran perseguido a los católicos. Incluso la madre de Teodorico y algunos de sus godos favoritos habían abrazado la fe católica con perfecta libertad de cualquier abuso. La separación entre iglesia y Estado, entre los poderes civiles y religioso, eran claros y distintos. La propiedad de la iglesia estaba protegida en común con otras propiedades, mientras que al mismo tiempo fue grabada en común con todas las demás propiedades. El clero estaba protegido en común con todas las demás personas, y del mismo modo, en común con todas las demás personas, citaron ante los tribunales civiles para responder por todos los delitos civiles. En todos los asuntos eclesiásticos se dejaron enteramente a ellos mismos, incluso las elecciones papales. Teodorico dejó por completo que ellos mismos, y aunque a menudo solicitados por ambas partes para interferir, se negó a tener nada que ver con ellos, excepto para mantener la paz, que de hecho era en sí misma, no era una tarea pequeña. Incluso se negó a confirmar el Papa, las elecciones del Papa o su cargo que había ejercido Odoacro. Esto fue simplemente una cuestión de tolerancia. Estaba en reconocimiento genuino de los derechos de conciencia. En una carta al emperador Justino en el año 524, Teodorico anunció el genuino principio de los derechos de conciencia y la relación que debe existir entre la religión y el Estado, en las siguientes palabras dignas de ser grabadas en letras de oro. Pretender un dominio sobre la conciencia es usurpar la prerrogativa de Dios. Por la naturaleza de las cosas, el poder de los soberanos es confinado al gobierno político. No tienen derecho al castigo, sino sobre los que perturban la paz pública. La herejía más peligrosa es la de un soberano que se separa de sus súbditos porque no creen según su creencia. Las partes oprimidas habían hecho antes alegatos similares, pero nunca antes se había anunciado el principio por el partido en el poder. La enunciación y defensa de un principio por parte de la parte que tiene el poder de violarlo es la promesa más segura de que el principio se mantiene en sinceridad. La descripción del estado de paz y tranquilidad en Italia mencionada anteriormente se aplica a Italia pero no a Roma, a los dominios de Teodorico y los ostrogodos, pero no a los de la ciudad del Papa y de los católicos. En el año 499 hubo una elección papal. Como había candidatos rivales como siempre, Symmachus y Laurentius, hubo entonces una guerra civil. Las dos facciones encontradas con la más feroz hostilidad. El clero, el senado y la población estaban divididos. Por las calles de la ciudad corrió sangre como en los días de la lucha de los republicanos. Los concursantes estaban tan igualados, la lucha violenta continuó tanto tiempo que los líderes de ambos partidos persuadieron a los candidatos para que fueran a Teodorico en Ravenna y someter a su juicio sus afirmaciones del amor de Teodorico a la justicia y a los derechos de las personas. De buena gana, simplemente decidió que el candidato que había obtenido la mayoría de los votos debía contarse como elegido. Y si los votos estaban divididos equitativamente, luego el candidato que había sido el primero ordenado. Symmachus aseguró la oficina. Un consejo fue en poder de Symmachus
que se reunió el 1 de marzo del año 499 y aprobó un decreto, casi en los términos de la ley de la antigua Roma, condenando severamente toda ambición eclesiástica, todo sondeo para obtener suscripciones o administración de juramentos o promesas para el papado durante la vida de un papa. Pero tales métodos electorales eran ahora tan prevalecientes que esta ley era de tan poco valor para controlar los métodos de los aspirantes a obispado, como en los días de la República se aplicaba el mismo tipo de leyes de los candidatos al consulado. Laurentius, aunque derrotado en este momento, no interrumpió sus esfuerzos por obtener el cargo. Durante 4 años buscó oportunidades y siguió una intriga para desplazar a Simanchus, y en el año 503 trajo una serie de pesados cargos en su contra. La acusación fue presentada ante el tribunal de Teodorico, apoyado por ciertas mujeres romanas de rango que habían sido sobornadas. Se dijo por los enemigos de Simanchus. Simanchus fue convocado a Ravenna y confinado en Rimini, pero escapó y regresó a Roma. Mientras tanto, Laurentius había entrado en la ciudad, y cuando Simanchus regresó, los tumultos sanguinarios entre las dos partes estallaron con mayor furia. Sacerdotes fueron asesinados, los monasterios prendidos fuego, y las monjas tratadas con la mayor indignidad. El Senado solicitó a Teodorico que enviara un visitante a juzgar la causa de Simanchus en los crímenes presentados contra él. El rey descubrió que ese asunto era solo de una disputa de iglesia. Nombró a uno de ellos, el obispo de Altimo, que favorecía tan claramente a Laurentius, que su partidismo solo empeoró la contención. Nuevamente Teodorico fue solicitado a interferir, pero se negó a asumir alguna jurisdicción y les dijo que lo arreglaran entre ellos. Pero como había tanta perturbación de la paz y continuó durante mucho tiempo, Teodorico les ordenó que alcanzaran algunos una especie de asentamiento que detendría sus luchas y restablecería el orden público. Por tanto, se convocó un consejo. Cuando Simanchus iba camino al consejo, fue atacado por la parte adversa. Lluvias de piedras caían a su alrededor. Muchos presbíteros y otros de sus seguidores fueron severamente heridos. El mismo pontífice solo escapó bajo la protección de la guardia gótica y se refugió en la iglesia de San Pedro. El peligro al que estuvo expuesto luego hizo una excusa para no aparecer en el consejo. La mayor parte del consejo fue favorable a Simanchus y a las pretensiones del obispo de Roma en este momento, y por lo tanto nos alegramos de cualquier excusa que lo alivie de juzgarlo. Sin embargo, pasaron por la forma de convocarlo 3 veces, todo lo cual declinó. Entonces el consejo envió diputados a declarar a Teodorico el estado de las cosas, diciéndole que la autoridad del rey podría obligar a Simanchus a comparecer, pero que el consejo no tenía tal autoridad. Teodorico respondió que, con respecto a la causa de Simanchus, él los había reunido para juzgarlo, pero sin embargo les dejó en plena libertad para juzgarlo a él o no, siempre que pudieran por cualquier otro medio poner un alto a las calamidades presentes y restaurar la deseada tranquilidad a la ciudad de Roma. La mayoría del consejo declaró a Simanchus absuelto a los ojos de los hombres, ya sean culpables o inocentes a la vista de Dios, por tal razón de que ninguna asamblea de obispos tiene poder para juzgar al Papa. Él es responsable de sus acciones solo ante Dios. Entonces ordenaron a todos, bajo pena de excomunión, aceptar este juicio y someterse a la autoridad de Simanchus y reconocerlo por legítimo obispo de la santa ciudad de Roma. Símaco no tardó en afirmar todo el mérito que el concilio había reconocido así en el obispo de Roma. Escribió al emperador de Oriente que un obispo está tan muy por encima de un emperador
como las cosas celestiales, que el obispo administra y dispensa, sobre todo la basura de la tierra, que es la única que es más grande que los emperadores que tienen el poder de disponer. Declaró que los poderes superiores mencionados en Romanos 13:1 significan los poderes espirituales y que para estos es a los que toda alma debe estar sujeta. En otro concilio celebrado en Roma en el año 504, en la dirección de Símaco, se promulgó un decreto anatematizando y excluyendo de la comunión de los fieles a todos los que habían incautado o en el futuro debían apoderarse, retener o apropiarse para ellos mismos los bienes o propiedades de la Iglesia. Y este decreto fue declarado para extenderse incluso a aquellos que tenían tales propiedades por subvenciones de la corona. Esto fue explícitamente para poner la autoridad de la Iglesia de Roma por encima de cualquier estado. Justino fue emperador de Oriente en los años 518 al 527. Él era violentamente ortodoxo y fue apoyado por su sobrino Justiniano, el más violentamente ortodoxo. Era la ambición de ambos, juntos y en sucesión, hacer que solo la religión católica prevaleciera en todas partes. Por tanto, entraron con genuino celo católico en la piadosa obra de limpiar sus dominios de herejes. El primer edicto, emitido en el año 523, ordenó a todos los maniqueos que abandonaran el imperio bajo pena de muerte, y todos los demás herejes debían ser clasificados como paganos y judíos y excluidos de todos los cargos públicos. Apenas se supo de este edicto en Occidente, los murmullos se escucharon en Roma de las esperanzas de libertad de los del yugo gótico. El siguiente paso fue la violencia. Bajo la justa administración de Teodorico y la seguridad asegurada por el poder gótico, muchos judíos se habían establecido ellos mismos en Roma, Génova, Milán y otras ciudades con fines comerciales. Fueron permitidos por leyes expresas para habitar allí. Tan pronto como el edicto imperial fue dado a conocer, que ordenaba a todos los herejes restantes a ser clasificados como paganos y judíos, ya que los católicos no se atrevían a atacar a los herejes góticos, ellos en Roma y Ravenna especialmente atacaron desenfrenadamente a los judíos, abusaron de ellos, robaron y quemaron sus sinagogas. Una investigación legal se intentó, pero no se pudo descubrir al líder de los disturbios. Entonces Teodorico impuso un impuesto a toda la comunidad de las ciudades culpables, con las que él liquidar los daños. Algunos católicos se negaron a pagar el impuesto. Ellos eran castigados. Esto trajo de inmediato un grito de los católicos en todas partes, que fueron perseguidos. Los que eran castigados fueron glorificados como confesores de la fe, y 300 púlpitos deploraron la persecución de la Iglesia.